Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 16. La Academia de Magia Tristain era un auténtico hervidero de actividad mientras el sol matutino derramaba su luz dorada sobre los edificios de piedra y los verdes patios. Los estudiantes, ataviados con sus uniformes, se movían con ajetreo, algunos apresurándose a sus clases, mientras que otros se reunían en grupos, formando un murmullo indistinguible. En medio de la bulliciosa multitud, Louise, Saito y Arnie caminaban juntos. El cabello rosa claro de Louise se balanceaba mientras recorría los pasillos de la academia con cierta tenacidad. La seguían de cerca Saito y la imponente figura de Arnie, quien se alzaba sobre los estudiantes con su porte estoico. Louise les había pedido a ambos que la acompañaran a clases hoy, una sugerencia a la que accedieron de inmediato. Para Saito, las clases de la academia eran una distracción muy necesaria de los pensamientos que lo atormentaban últimamente. No pudo evitar que su mirada se sintiera atraída por Louise, el suave balanceo de su cabello, las expresiones animadas que cruzaban su rostro mientras conversaba con sus compañeros. Cada detalle en ella parecía atraerlo, una fuerza gravitacional que no comprendía del todo. El silencioso e indestructible Arnie estaba a su lado, sin mostrar emoción alguna, con la mirada vacía pero vigilante, completamente concentrado en su entorno. A pesar de su falta de reacciones emocionales, Saito a menudo encontraba consuelo en la presencia de Arnie. Había una seguridad en sus acciones, un compromiso inquebrantable con su misión que Saito no podía evitar admirar. Al entrar en un aula, Saito se tomó un momento para observar la rutina de la academia. El aula se llenó del murmullo de conversaciones, que se interrumpió abruptamente con la entrada del profesor Colbert, conocido por su amable sonrisa. Louise, Arnie y Saito se sentaron al fondo del aula. Mientras Louise abría sus libros y escuchaba atentamente al profesor, la mirada de Saito se desvió hacia la ventana, absorto en sus pensamientos. Pensó en Louise. Su valentía ante el peligro, su temperamento fogoso que podía estallar ante la menor provocación, y su terquedad capaz de mover montañas. Pero lo que más le preocupaba era la información que le ocultaba. Que era la madre de John Connor, el salvador de la humanidad en su línea temporal. El peso de este conocimiento le pesaba en el corazón. Deseaba poder compartir su carga con ella y explicarle su comportamiento reciente y el motivo de su distanciamiento. Pero las implicaciones de revelarle el futuro lo detenían. Sabía que cualquier alteración en la línea temporal podría tener consecuencias desastrosas. Sin embargo, era difícil, casi doloroso, actuar con indiferencia ante ella. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaba traicionando su confianza al mantenerla en la ignorancia. Era una lucha constante entre su corazón y su deber, que lo dejaba confundido y frustrado. Arnie, ajeno a la agitación interna de Saito, permaneció concentrado en la conferencia. Su capacidad de mantenerse emocionalmente desconectado era algo que a Saito le costaba comprender, y aún así, sentía una punzada de envidia por la máquina. No tenía la agitación emocional que él atravesaba. Su único propósito era proteger a Louise. Al terminar las clases, Saito ansiaba el respiro que traería la noche. Tenían que mantenerse alerta, por supuesto, con la amenaza de Skynet acechándolos, pero por ahora, anhelaba una noche tranquila. Miró a Louise, con el rostro concentrado mientras anotaba cuidadosamente las últimas instrucciones del profesor Colbert. Deseó que las cosas fueran más sencillas, poder acercarse a ella y confesarle sus miedos, sus preocupaciones y sus sentimientos. Pero la cruda realidad de la situación lo mantenía a raya. Había demasiado en juego, y por doloroso que fuera, tenía que dejar de lado sus sentimientos. Saito respiró hondo, reprimiendo el tumulto de emociones que lo arremolinaban en su interior, prometiéndose que haría lo que fuera necesario para mantener a Louise a salvo, incluso si eso significaba distanciarse de ella. Después de un largo día de clases, el resonante sonido de la campana marcó el final del aprendizaje del día y los estudiantes se congregaron en los pasillos, mientras sus conversaciones resonaban en los altos arcos de la academia. Entre las conversaciones dispersas, un tema parecía destacarse por encima de los demás: la inminente coronación de la princesa Enriqueta. El ascenso de la princesa al trono no era ningún secreto para los estudiantes de la academia, muchos de los cuales provenían de familias nobles y conocían bien los asuntos del reino. Louise, Saito y Arnie, de pie a cierta distancia, escucharon fragmentos de conversación sobre la coronación. La animada charla de los estudiantes, el brillo en sus ojos al comentar el evento real, era difícil ignorar la creciente expectación en el ambiente.
La mención de la coronación inundó a Louise con una oleada de comprensión. Una invitación olvidada, sellada con el escudo real, le vino a la mente. Había sido entregada semanas atrás, pero entre las batallas y las dificultades, la había olvidado por completo. Sintió una punzada de culpa. Henrietta no solo era su princesa, sino también una querida amiga, y olvidar un evento tan importante la hacía sentir como si la hubiera decepcionado. Con la mente acelerada, Louise se volvió hacia Saito y Arnie. Me olvidé por completo de la coronación de la princesa Henrietta. Recibí una invitación, pero con todo lo que ha pasado, simplemente la perdí de vista. Saito asintió, comprendiendo el aprieto en el que se encontraba. Lo solucionaremos, Louise, dijo con voz firme. A pesar del torbellino emocional en el que se encontraba, comprendía la gravedad de la situación. Recordó a Louise hablando con cariño de Henrietta. Su amistad era profunda, y sabía cuánto significaría este acontecimiento para ella. Arnie, tan estoico como siempre, habló. Es un evento grande y existe un riesgo potencial de un ataque. Los ojos de Louise se abrieron ligeramente ante las palabras de Arnie, pero asintió rápidamente. Sabía que el Terminator tenía razón. Con el T-1000 y el TX aún sueltos, cualquier reunión pública podría convertirse en un campo de batalla. La perspectiva de poner en peligro la coronación real era algo que no soportaba. Abrumada por el repentino giro de los acontecimientos, Louise suspiró, encogiendo ligeramente los hombros. Tendré que enviar una disculpa y mi confirmación al palacio. Y también tenemos que empezar a planificar cómo nos prepararemos para la coronación. No podemos permitir que pase nada ese día. Los tres permanecieron en el pasillo, mientras la charla de los estudiantes se desvanecía en el fondo. Cada uno absorto en sus pensamientos, todos unidos por un objetivo común: garantizar la seguridad de la próxima coronación. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, abandonaron la academia, cada uno con el peso de su nueva misión. El camino por delante era largo y estaba plagado de peligros, pero tenían un deber que cumplir y estaban listos para afrontar lo que les aguardara. Mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la academia, Louise, Saito y Arnie ya estaban despiertos, haciendo los preparativos finales para su viaje a la capital real. La gravedad de su tarea los agobiaba, no solo el honor de asistir a la coronación de la princesa Henrietta, sino también la amenaza inminente que se cernía sobre ellos. La amenaza de las imparables máquinas de Skynet. Louise estaba empacando cuidadosamente sus pertenencias. Había elegido un vestido sencillo pero elegante para la coronación, cuya tela brillaba bajo la suave luz del sol matutino. Echó un último vistazo a la sala, asegurándose de no haber olvidado nada, y luego se volvió hacia sus compañeras. Saito estaba al lado de Arnie, observando de cerca al Terminator mientras este se colgaba al hombro su rifle de plasma M25. Era un arma intimidante, y el aura peligrosa que emanaba se veía amplificada por quien la empuñaba. La curiosidad pudo más que Saito y decidió preguntar: ¿Dónde conseguiste eso, Arnie? Arnie hizo una pausa, apartando la mirada del arma y dirigiéndola a Saito. Su voz se mantuvo tan estoica como siempre al responder: de otro T-800 que fue enviado a este mundo. Estaba equipado con esta arma. Louise intervino, con la voz un poco más suave. El T-800 parece muy antiguo. Lo conserva el director Osmond en la academia. Saito los miró a ambos con la sorpresa grabada en el rostro. No sabía de la existencia de más Terminators en este mundo. La implicación de lo que decían lo impactó como un maremoto. Si Skynet sabía de este mundo desde hacía tiempo, significaba que siempre habían sido un objetivo. La apuesta era cada vez mayor. Tras procesar la información, Saito tomó su propia arma, la escopeta improvisada que Arnie le había dado previamente. Mientras la sostenía, no pudo evitar sentir un escalofrío que le recorrió la espalda, la gravedad de la situación le azotaba las entrañas. Arnie se volvió hacia él, con el rostro tan estoico como siempre. Deberíamos irnos pronto, dijo simplemente, dirigiendo la mirada hacia el amanecer. Saito asintió y respiró hondo, intentando calmar sus pensamientos. Sí, vamos. Cuando dejaron atrás la academia, los primeros rayos del amanecer tiñeron la tierra de un tono dorado, el pensamiento de lo que les esperaba llenó sus mentes. El viaje hacia la capital real fue largo y el trote rítmico de los caballos apacible. El sol ya estaba alto en el cielo, proyectando un cálido resplandor sobre los viajeros. Dentro del carruaje, la tensión era palpable, incluso en medio del monótono chirrido de las ruedas. Louise estaba sentada a un lado, con un librito en las manos.
La intensidad de su mirada estaba fija en las páginas desgastadas, hojeándolas con silenciosa frustración. La delicada frustración en su rostro contrastaba marcadamente con la calma de Arnie, sentado estoicamente frente a ella, con la mirada fija escudriñando el paisaje a través de la ventanilla del carruaje. Saito estaba sentado junto a Arnie, con la escopeta improvisada en el regazo. Notó la agitación de Louise y decidió romper el silencio. «Louise, ¿qué estás leyendo?» Louise miró a Saito, olvidando momentáneamente su frustración al levantar el libro. El director Osmond me dio este libro. Dijo que contiene hechizos de magia del vacío». «¿Hechizos de magia del vacío?», preguntó Saito con una expresión de confusión en el rostro. A pesar de estar en el mundo de la magia, su comprensión era, como mucho, rudimentaria. Louise asintió. «Sí. La magia del vacío es una de las ramas de la magia que se han perdido hace mucho tiempo». Pero, su voz se fue apagando, abriendo el libro para mostrárselo. Las páginas estaban en blanco, sin una sola palabra ni símbolo a la vista. «Pero las páginas están en blanco», confesó con la voz decepcionada. «¿En blanco?», repitió Saito, inclinándose para mirar más de cerca. El pergamino estaba efectivamente vacío. «Tal vez tenga algún truco. ¿Alguna forma de revelar el texto?». Louise se encogió de hombros. «Quizás, pero no sé cómo». Suspiró, recorriendo suavemente las páginas vacías con los dedos. «Esperaba entender más sobre mi magia, pero hasta ahora no me ha servido de nada». El carruaje permaneció en silencio, salvo por el continuo chirrido de las ruedas y el golpeteo de los cascos de los caballos. El silencio estoico de Arnie permaneció inquebrantable, con la mirada fija en el mundo exterior. Saito se recostó, intentando procesarlo todo. La magia, vacía o no, seguía siendo un enigma para él. Su mirada se posó en la escopeta que tenía en el regazo y no pudo evitar pensar en el marcado contraste entre sus mundos. El viaje continuó, la capital cada vez más cerca. El misterio del libro en blanco flotaba en el aire, aumentando la tensión de la misión que estaban a punto de emprender. En lo profundo de la oscuridad de la base de una cueva oculta, dos bestias mecánicas se movilizaban. El zumbido áspero y sintético de su compleja maquinaria resonaba amenazantemente en las húmedas paredes de la cueva. Tras un encuentro accidentado que lo dejó dañado, el TX acababa de completar un ciclo de autorreparación. Ahora había recuperado su rendimiento óptimo, listo para reanudar su principal objetivo: eliminar a Louise. Juntos, el T-1000 y el TX formaron una alianza mortal, operando bajo las mismas órdenes de su creador, Skynet. Reunir tanta información sobre Louise como fuera posible y luego localizarla y eliminarla. Ahora que estaban operativos, emprendieron su misión, poniendo rumbo a la capital real. El T-1000, con su vasta red de inteligencia y capacidad de asimilación de datos, había descubierto que la biblioteca real albergaba una enorme cantidad de información. Podría proporcionar información valiosa sobre Louise, lo que les ayudaría en su misión. «Deberíamos infiltrarnos en la biblioteca real», sugirió el T-1000, con una voz desprovista de cualquier inflexión humana. La TX respondió con un gesto metálico, sus ojos carmesí brillando misteriosamente en la tenue luz de la cueva. «Los humanos saben de nuestra existencia. Debemos mantener un perfil bajo y evitar que nos detecten». Un tono de advertencia resonó desde el T-1000, confirmando la evaluación del TX. «Sí, tendremos que usar disfraces humanos. No podemos permitirnos alertarlos prematuramente». Al salir de la soledad, el T-1000 y el TX avanzaron por un sendero desierto hasta encontrarse con una bulliciosa caravana de comerciantes. La caravana rebosaba de vida, gente inocente ajena a los oscuros depredadores que acechaban en el camino que recorrían. Sin embargo, a ojos de los exterminadores, no eran personas, sino meras oportunidades, recursos desechables que podrían facilitar su misión mortal. Los comerciantes representaban el disfraz perfecto para su viaje a la capital real. En un abrir y cerrar de ojos, la pacífica caravana se convirtió en una masacre macabra. Los comerciantes gritaban y caían al suelo mientras las máquinas letales se movían veloz e implacablemente, silenciando a sus víctimas casi al instante con su letal eficiencia. En cuestión de minutos, la antes animada caravana quedó en silencio, reducida a una macabra escena de muerte y destrucción. El T-1000 y el TX, ilesos e impasibles ante la masacre que acababan de orquestar, procedieron a apoderarse de la carreta de los comerciantes. El T-1000 maniobraba con soltura las riendas de los caballos. Su imitación humana era tan perfecta que, para cualquier transeúnte, no parecía más que un comerciante cualquiera.
Está hecho. Usaremos esta caravana para entrar discretamente en la capital real, declaró el T-1000, con un tono tan frío y monótono como siempre. El TX respondió con un breve asentimiento, moviéndose para sentarse junto al T-1000 en el asiento del conductor. Estén atentos a cualquier señal de detección. No podemos permitirnos fallar esta vez. A medida que la carreta avanzaba, los exterminadores se integraron a la perfección en sus nuevos roles, sin que los despiadados ciudadanos de Tristein sospecharan su presencia. Su camino estaba despejado, sus disfraces impecables y su enfoque inquebrantable. El destino de Louise parecía estar en manos de estas despiadadas máquinas, la madre de John Connor, su objetivo principal. Pero sin que ellos lo supieran, otro hilo se tejía en el tapiz del destino. Un hilo que albergaba el potencial de alterar el curso de los acontecimientos de maneras que ni Skynet ni sus máquinas letales podían anticipar. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que decidiría el destino de dos mundos, y solo el tiempo diría quién saldría victorioso en este juego mortal de supervivencia. A medida que el carruaje que transportaba a Louise, Arnie y Saito se acercaba al corazón de la capital real, las calles se llenaban cada vez más de gente, una vibrante mezcla de ciudadanos, nobles y visitantes, todos allí para presenciar la coronación de la princesa Henrietta. El aire estaba impregnado de una abrumadora sensación de emoción y anticipación. Los edificios estaban profusamente adornados con brillantes estandartes y coloridas decoraciones que danzaban con la brisa. Su vitalidad reflejaba la animada atmósfera. Louise y Saito no pudieron evitar contemplar con asombro el espectáculo festivo que había transformado la ciudad en un gran carnaval. Arnie, sin embargo, permaneció impasible, sin apartar la mirada de su tarea de observar el entorno. «Dios mío. Es tan hermoso», exclamó Louise, con los ojos brillantes de emoción. Nunca había visto la ciudad tan animada. «Es realmente algo muy especial», respondió Saito, con la mirada fija en la multitud ocupada. Mientras la carroza avanzaba lentamente por las calles abarrotadas, el trío se encontró en medio de la plaza más grande de la ciudad, por donde pasaría el desfile. La plaza bullía de actividad, llena de puestos de comida y artistas que entretenían a la multitud reunida. Los niños correteaban, sus risas se mezclaban con el murmullo de la multitud, mientras los adultos charlaban animadamente, con la vista fija en la ruta del desfile. Louise se giró hacia Arnie con la mirada llena de expectación. «Busquemos un buen sitio para ver el desfile», dijo, y por un instante, Saito se sintió cautivado por su sonrisa. La atmósfera alegre amplificó su resplandor. Negó con la cabeza para aclarar sus pensamientos, recordándose la realidad de la situación. «Sí, vamos», respondió Saito, intentando igualar el entusiasmo de Louise. Arnie, que había guardado silencio hasta entonces, simplemente asintió, con su estoico porte inalterado. Al acercarse al borde de la plaza, Louise y Saito se dejaron llevar por la emoción de la ciudad. Arnie, sin embargo, estaba alerta, con la mirada fija en cada pequeño detalle, siempre atento a cualquier amenaza acechante. Mientras el trío se acomodaba en el lugar elegido entre el mar de espectadores emocionados, el murmullo de la multitud comenzó a transformarse en vítores y aplausos. El desfile por fin había llegado. Primero llegaron los soldados a caballo, con sus cascos y armaduras brillando bajo el sol del mediodía. Se movían en perfecta armonía, su sincronicidad era testimonio de su disciplina y entrenamiento. Cada uno sostenía en alto un estandarte de Tristein, cuyo rojo vibrante contrastaba con el cielo azul claro. La multitud rugió en señal de aprobación, y sus vítores resonaron por toda la plaza. Tras los soldados venía el carruaje, una espléndida construcción de madera pulida y elaborados diseños en pan de oro. Tirado por 6 caballos blancos, se desplazaba con elegante gracia, reflejando la radiante belleza de la mujer que transportaba. La princesa Enriqueta apareció como una visión de majestuosidad regia, con su vestido real acentuando su delicada belleza. Una corona de oro intrincadamente tejida adornaba su cabeza, reflejando la luz del sol y haciéndola brillar con un brillo deslumbrante. Saludó a sus súbditos con una sonrisa sincera y llena de amor. Rodeando el carruaje estaban Agnes y su unidad de élite de mosqueteras. Cabalgaban a caballo, con posturas seguras y alertas. En marcado contraste con su atuendo tradicional de mosquetera, portaban rifles de asalto modernos, y sus siluetas metálicas brillaban amenazadoramente bajo la luz del sol. Saito no pudo evitar fijarse en las armas. Era un crudo recordatorio de la fusión de sus dos mundos, de la amenazante realidad que acechaba bajo la atmósfera festiva. Al ver a la princesa, Louise saludó con entusiasmo. «Henrietta».
Gritó, y su voz se oyó por encima de los vítores de la multitud. La mirada de Henrietta los encontró entre la multitud. Su rostro se iluminó al reconocerlos y devolvió el saludo de Louise con otro igualmente entusiasta. El corazón del trío se llenó de alegría ante el genuino afecto de su gesto. Louise se volvió hacia Saito, con los ojos brillantes de emoción. «Nos vio. Nos vio», exclamó, con una alegría contagiosa. Saito no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. Junto a ellos, Arnie permanecía en silencio, sin apartar la mirada del carruaje real ni de los mosqueteros. Su mente permanecía siempre alerta, escrutando constantemente los alrededores en busca de cualquier señal del T-1000 y el TX. A medida que el desfile continuaba y la aclamación de la multitud se intensificaba, una amenaza amenazante se cernía sobre su alegre celebración. Inadvertido e insospechado, el ambiente festivo de la ciudad se estaba convirtiendo en un peligroso juego del gato y el ratón, con mucho más en juego de lo que jamás hubieran imaginado. La majestuosidad de la capital real se extendía ante ellos, con las puertas amenazantes alzándose sobre sus cabezas. A medida que la caravana mercante robada se acercaba, el T-1000 y el TX no pudieron evitar notar el aumento de seguridad. La presencia de guardias era mucho mayor en comparación con la última visita del T-1000. No era sorprendente. Su encuentro anterior con los humanos sin duda los había dejado en alerta máxima. Sin embargo, ninguno de los Terminators permitió que la menor preocupación se filtrara en sus personalidades disfrazadas. Mantuvieron la calma, con rasgos que reflejaban la actitud relajada de los comerciantes que buscan hacer negocios en la ciudad. Al llegar a la entrada, un grupo de guardias se acercó de inmediato, observando con recelo la carreta y a sus ocupantes. «Identificación», exigió uno de ellos, extendiendo una mano enguantada. El T-1000, disfrazado de comerciante anciano, rebuscó en una pequeña bolsa antes de entregarle un pergamino desgastado. El guardia lo tomó, examinando los detalles con atención. «¿Qué te trae por la capital?», preguntó otro guardia con mirada firme. «Somos comerciantes del este», respondió la TX con tono ligero y amable. «Oímos hablar de la coronación y pensamos que podríamos traer nuestras mercancías para venderlas». Los guardias parecieron relajarse ante la explicación, y sus expresiones severas se suavizaron ligeramente. Tras unos minutos más de inspección, les devolvieron la identificación y les permitieron entrar a la ciudad. Una vez dentro, el T-1000 condujo la carreta por una calle lateral menos concurrida antes de detenerse. Los dos exterminadores descendieron de la carreta, integrándose a la perfección con la bulliciosa multitud. El bullicio a su alrededor era casi ensordecedor. El ambiente festivo enmascaraba el peligro que acababa de acecharlos. La ciudad ignoraba la amenaza que ahora rondaba sus calles. Un depredador oculto entre las presas, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Pero por ahora, el T-1000 y el TX permanecían ocultos, sus disfraces resistiendo el escrutinio de los habitantes de la ciudad. Estallidos de risas resonaron por las calles adoquinadas de la capital real. La alegría de la ciudad se palpaba en cada esquina. Estandartes decorativos con los colores del reino ondeaban al viento, creando una cascada de tonos contra el cielo azul. Sonaba música, los niños correteaban, los vendedores gritaban y el aire se llenó de un inconfundible aroma a comida, flores y entusiasmo. Para la mayoría, la coronación de la princesa Henrietta fue motivo de celebración, un raro momento de respiro en medio de la tormenta bélica que azotaba el país. Pero para el T-1000 y el TX, era simplemente otra variable a considerar en su misión. Analizando la vibrante energía de la ciudad que los rodeaba, rápidamente concluyeron que el ambiente festivo se debía a la inminente coronación. Sin embargo, esta revelación no los disuadió de su objetivo. En todo caso, les proporcionó una útil cortina de humo, ya que el jolgorio y la distracción sirvieron para ocultar sus verdaderas intenciones. El T-1000, ahora con la apariencia de un comerciante curtido y de mediana edad, se ajustó la gorra y observó la zona. La biblioteca real debería estar en el centro de la ciudad, cerca de los terrenos del palacio, declaró en voz baja, procurando no llamar demasiado la atención. La TX, que había adoptado la apariencia de una joven efervescente vestida de comerciante, asintió. Dadas las festividades actuales, es probable que haya más civiles y guardias en esa zona, predijo, mientras su mirada penetrante recorría a la multitud, calculadora y precisa. De acuerdo. Debemos evitar causar conmoción, respondió el T-1000, dirigiéndose hacia su destino. A pesar de su letal programación, comprendían la necesidad de ser sutiles. Cualquier acción imprudente podría poner en peligro su misión.
A medida que se adentraban en la ciudad, el aire parecía vibrar con una excitación eléctrica. Las conversaciones sobre la coronación de la princesa los rodeaban, recordándoles constantemente su pasado. Pero en el fondo, el dúo letal se mantenía firme en su búsqueda, con una determinación inquebrantable, sin que el júbilo que los rodeaba los detuviera. La siguiente fase de su misión había comenzado, y no se detendrían hasta lograr su objetivo. Para el T-1000 y el TX, la búsqueda de Louise y la inminente amenaza de aniquilación eran lo único que importaba. La ciudad, con su aire de carnaval, aunque vibrante y animada, no era más que un mero escenario de su danza mortal. Mientras el jubiloso desfile invadía las calles de la capital real, un drama distinto se desarrollaba entre los solemnes muros de la biblioteca real. Dos figuras, discretas entre los eruditos e investigadores, recorrían meticulosamente el laberinto de textos y pergaminos antiguos. Sus movimientos eran fluidos y eficientes, prueba de su programación, pues su único propósito en ese momento era recabar información sobre su objetivo, Louise de la Valliere. Disfrazados de comerciantes, el T-1000 y el TX lograron eludir el escrutinio inicial de los guardias de la biblioteca. Rápidamente comenzaron su búsqueda, mientras sus avanzados intelectos artificiales procesaban la información de los vastos archivos a una velocidad inimaginable. El apellido de Louise, un detalle que podría parecer insignificante para un observador inexperto, resultó ser una valiosa pista para las dos máquinas. Al asimilar toda la información relacionada con el linaje Valliere, establecieron una conexión con su objetivo principal, Louise. Un tomo en particular, que rastreaba la historia de las familias nobles, contenía detalles sobre la ubicación de la finca familiar Valliere. Una chispa de reconocimiento se encendió en sus mentes mecánicas. La finca familiar podría ser la trampa perfecta para atrapar a Louise. Los dos terminadores conversaron en silencio, procesando la información. El TX, con su avanzado diseño, formuló un plan. Con la ubicación de la finca Valliere, podrían acorralar a Louise y alejarla de las garras protectoras de los demás humanos. Era una acción lógica, una que Skynet sin duda aprobaría. Tras tomar la decisión, abandonaron la biblioteca tan silenciosamente como habían llegado, sin que los guardias se percataran de las frías máquinas calculadoras que acababan de pasar desapercibidas. El ambiente festivo fuera de la biblioteca les pareció surrealista a los impasibles Terminators mientras continuaban su misión. Se dirigieron al bullicioso mercado, listos para mezclarse de nuevo con la multitud jubilosa, con su letal propósito oculto bajo el barniz festivo. Mientras tanto, mientras el desfile continuaba en el corazón de la ciudad, Louise, Arnie y Saito permanecían ajenos a los escalofriantes planes que se tramaban. Sin embargo, con el siempre vigilante Arnie a su lado, permanecieron a salvo, al menos por ahora. Sus risas y vítores se fundían con el alegre ruido del desfile, creando un marcado contraste con el peligro inminente que acechaba dentro de las murallas de la ciudad. El ambiente entre la multitud era embriagador. Incluso en las calles abarrotadas, se respiraba una alegría compartida, una unidad en el entusiasmo colectivo. La gente vitoreaba al paso del desfile, con colores vibrantes y música festiva creando un ambiente de júbilo. La risa y el deleite de la multitud eran contagiosos, y Saito se dejó llevar por la energía. No pudo evitar sonreír, maravillado por el espectáculo que tenía ante sí. A su lado, Louise lucía radiante, con los ojos brillantes de emoción mientras observaba la procesión. Sus labios se curvaron en una sonrisa de alegría al ver a un grupo de acróbatas saltar en el aire, haciendo malabarismos con antorchas encendidas que dibujaban arcos brillantes contra el cielo. Se giró para compartir su emoción con sus compañeros, pero su sonrisa se desvaneció al ver a Arnie. El estoico Terminator permanecía tan impasible como siempre, escudriñando a la multitud con la mirada. Parecía completamente indiferente a las festividades que lo rodeaban, concentrado en observar atentamente el entorno. A Louise le pareció un poco desagradable su falta de entusiasmo. Arnie, ¿podrías intentar parecer un poco menos serio?, sugirió, sus palabras apenas audibles por encima del júbilo de la multitud. Terminator giró ligeramente la cabeza para mirarla. Su expresión no cambió, pero había un destello de comprensión en sus ojos. Estoy aquí para protegerte, no para participar en las festividades, dijo, con una voz que transmitía una tranquila certeza. Louise puso los ojos en blanco. Te lo agradezco, pero no estaría de más que nos relajáramos un poco. Se supone que deberíamos estar divirtiéndonos, respondió con un tono juguetón de reproche. No soy capaz de disfrutar, Louise, respondió Arnie, volviendo la mirada a su alrededor. Su afirmación fue sencilla, sin rastro de arrepentimiento ni añoranza.
Para él, las emociones eran un concepto ajeno, algo que su programación simplemente no permitía. Louise suspiró, sacudiendo la cabeza con cierta exasperación. Bueno, al menos intenta no parecer tan tensa. Estás llamando la atención. Arnie consideró sus palabras y relajó un poco su postura. Aunque su vigilancia no flaqueó, se esforzó por mimetizarse mejor, algo que no pasó desapercibido para Louise. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, agradecida por el intento del Terminator de obedecer. Mientras continuaban viendo el desfile, sus interacciones se perdieron en el mar de vítores, aplausos y alegría. Mientras tanto, justo cuando las festividades llegaban a su punto álgido, con música, risas y el repique de campanas de iglesia resonando por toda la ciudad, el T-1000 y TX, ambos disfrazados, lograron abrirse paso entre la multitud. Sin embargo, su atención no estaba en la alegre celebración que llenaba las calles de la ciudad. En cambio, tenían la vista puesta en un objetivo mucho más importante. Mientras los Terminators se abrían paso entre la multitud, unas figuras familiares al otro lado de la calle les llamó la atención. Allí, entre el mar de rostros jubilosos, estaban Louise, Saito y aquel conocido como Arnie. En ese instante, su mundo se redujo a esa única imagen. Su orden programada tomó el control, su objetivo claro e inmediato: eliminar a Louise. Con un renovado propósito, el T-1000 y el TX comenzaron a abrirse paso entre la multitud, sin apartar la vista de su objetivo. La gente entre la multitud ignoraba su presencia, viéndolos como dos caras más entre la multitud. Sus disfraces y su comportamiento no delatan sus intenciones letales, ni el peligro que se cernía gradualmente sobre la joven maga y sus compañeros. Mientras tanto, Louise, Saito y Arnie seguían absortos en el desfile, completamente ajenos al peligro inminente. Entre el confeti y las ovaciones, el trío seguía disfrutando del espectáculo, mientras el sombrío Terminator se esforzaba por parecer menos fuera de lugar. Louise no pudo evitar dejarse llevar por la emoción de las festividades. Los colores radiantes, las risas contagiosas, la alegría desbordante de la multitud, todo parecía estar a un mundo de distancia de las batallas y las lecciones de magia. Sintió una oleada de euforia que la invadía, olvidando por un momento el estrés de su vida diaria. Junto a ella, Saito no pudo evitar compartir su alegría. A pesar de sus preocupaciones por la línea temporal, por Skynet, por todo lo que salía mal, no pudo resistir el entusiasmo contagioso de la multitud. Se encontró riendo y animando, una sensación de normalidad tan inusual como alentadora. Mientras los Terminators se acercaban, el trío, ajeno a todo, permanecía absorto en el espectáculo del desfile, completamente ajeno a la amenaza mortal que se acercaba. Sus risas y vítores quedaron ahogados por el ambiente festivo, distraídos por el desfile. De repente, la vibrante atmósfera de la capital real cambió abruptamente, como una obra de teatro horrorosa que sustituyó abruptamente una alegre celebración. El T-1000 y el TX, tras maniobrar con éxito entre la multitud, se encontraban ahora en línea de visión directa con sus objetivos. El TX, al darse cuenta de esto, no perdió tiempo. Su lanzador de plasma cobró vida con un zumbido ominoso, apenas audible en medio de la cacofonía de la multitud. Al otro lado de la calle, entre la multitud que vitoreaba, los sentidos hiperactivos de Arnie captaron el sonido. Su cerebro mecánico reconoció la amenaza antes de que nadie más pudiera percibirla. El estoico Terminator agarró a Louise y a Saito, con sus músculos artificiales tensándose mientras se preparaba para moverse. Justo cuando el TX soltó su proyectil de plasma, Arnie entró en acción. Con un movimiento rápido, derribó a Louise y Saito, saltando justo cuando el lanzador de plasma descargaba su carga letal. El proyectil pasó zumbando junto a ellos, impactando en el suelo donde se encontraban momentos antes. La explosión que siguió causó un caos entre la multitud. Los gritos resonaron por las calles de la ciudad, reemplazando las risas y vítores alegres que se habían escuchado hacía un momento. La multitud festiva se dispersó en todas direcciones, huyendo frenéticamente del origen del repentino caos. Louise y Saito, aún conmocionados por el repentino movimiento, miraron a Arnie confundidos. Pero la visión del T-1000 y el TX emergiendo entre el humo y los escombros que se disipaban disipó rápidamente su confusión. El temor familiar se apoderó de sus corazones al darse cuenta de que sus implacables perseguidores los habían encontrado una vez más. Mientras tanto, en medio del creciente caos, Agnes y sus caballeros mosqueteros reaccionaron con rapidez. Consciente de que la seguridad de la princesa Henrietta era de suma importancia, ordenó de inmediato a sus camaradas que se formaran.
Los mosqueteros, equipados con modernos rifles de asalto, se congregaron alrededor de Henrietta, formando una barrera humana entre ella y el caos resultante. Sus rostros reflejaban una determinación sombría, dispuestos a dar la vida si era necesario. Al mismo tiempo, la tensión reinaba en el aire mientras Arnie, con la mirada estoica fija en el TX, se preparaba para desenfundar su rifle de plasma M25. Su mente mecánica ya calculaba trayectorias, soluciones de puntería y posibles resultados. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, el T-1000, casi como si predijera su acción, se abalanzó sobre él a una velocidad increíble. El ataque planeado de Arnie se detuvo bruscamente cuando la amenaza plateada chocó contra él, haciéndolo rodar y soltando su arma. Sorprendidos, Arnie y el T-1000 forcejearon en el suelo, en un caos de extremidades, mientras la multitud se dispersaba a su alrededor presa del pánico. El T-1000, utilizando sus habilidades de metal líquido, formó armas blancas e intentó empalar a Arnie, pero el Terminator detuvo los golpes mortales con precisión experta. Su lucha fue una exhibición de pura potencia y eficiencia mecánica. Mientras tanto, Saito, con Louise detrás, observaba la situación con los ojos muy abiertos. La conmoción despertó en él un instinto protector. Mientras el TX avanzaba amenazante hacia ellos, Saito hizo su movimiento. Respirando hondo, levantó su improvisada escopeta de palanca. El arma, rudimentaria comparada con el armamento avanzado de los exterminadores, parecía su único salvavidas en ese momento. Saito, ¿qué estás? Comenzó Louise con la voz cargada de miedo, pero Saito la interrumpió. Quédate detrás de mí, Louise, le ordenó con voz dura y determinada. Dicho esto, volvió su atención al TX. La mirada azul del androide lo clavó, una mirada fija, más fría que el frío más intenso del invierno. Sintió el corazón latirle con fuerza, pero se armó de valor. Tenía que proteger a Louise, costara lo que costara. Ignorando el miedo que lo acosaba, Saito apuntó. Al acercarse el TX, apretó el gatillo. La escopeta se sacudió en sus manos, un estruendo ensordecedor resonó en sus oídos y una lluvia de balas se precipitó hacia el TX que se aproximaba. Su ataque no logró frenar a la Terminator, pero la hizo detenerse un momento. Era la TX, una máquina de matar con un solo objetivo. Saito sabía que no podía detenerla solo con su escopeta, pero esperaba ganar tiempo. Tiempo para que Arnie se recuperara. Tiempo para que escaparan. Sabía que el tiempo era el bien más preciado que tenían en este encuentro mortal. Al mismo tiempo, a lo lejos, Henrietta observaba el espectáculo desde su carruaje, con los ojos abiertos de par en par, incrédula y aterrorizada. La visión de los seres mecánicos causando estragos en el día de su coronación, el día de la alegría, era realmente aterradora. Sin embargo, su preocupación no era por ella misma, sino por sus amigos en el ojo del huracán. Su Alteza, deberíamos ponerla a salvo de inmediato, sugirió uno de sus caballeros. Pero la mirada de Henrietta estaba fija en Saito, Louise y el enorme Terminator que parecía protegerlos. No, dijo con firmeza, señalando el caos. Louise y Saito están en peligro. Tenemos que ayudarlos. Princesa Henrietta, comenzó Agnes con voz preocupada. Reina, la corrigió Henrietta con severidad, con la mirada fija en el caos que se desataba. Y mi primer decreto como reina es ayudar a mis amigos. Agnes, toma a tus caballeros y ayúdalos. Al reconocer la determinación en los ojos de Henrietta, Agnes asintió. Sí, su majestad, dijo antes de dar órdenes rápidamente a sus caballeros mosqueteros. Con sus modernos rifles de asalto en mano, las caballeros mosqueteras, compuestas exclusivamente por mujeres, cargaron hacia la escena. Todas ellas estaban bien entrenadas, con el corazón lleno de valentía y lealtad hacia su reina. Mientras corrían, cargaron rápidamente sus armas, con la determinación desplegada en sus rostros. Por otro lado, Arnie y el T-1000 seguían enfrascados en el combate. El T-1000, usando sus habilidades de cambio de forma, había transformado sus extremidades en cuchillas, atacando implacablemente a Arnie. A pesar de la desventaja, Arnie opuso una férrea resistencia, usando su fuerza mecánica para mantener a raya al T-1000. Al escuchar la orden de Agnes, los caballeros se dividieron en dos equipos, sus rostros se endurecieron con determinación mientras avanzaban hacia sus respectivos objetivos. Agnes, estamos contigo, gritó un caballero mosquetero, agarrando con fuerza su moderno rifle de asalto. Recuerden, nuestro objetivo es proteger a Louise y Saito, recordó Agnes a su equipo, mientras seguía con la mirada la amenazante llegada del TX. A moverse.
El equipo avanzó a toda velocidad, con sus botas golpeando las calles adoquinadas mientras acortaban la distancia entre ellos y Louise y Saito. Mientras tanto, la otra mitad de los caballeros, siguiendo sus órdenes, convergió hacia donde se encontraba Arnie. Les daba la espalda mientras se enfrentaba al T-1000. Su estoica actitud no flaqueó, ni siquiera en una clara inferioridad numérica. Los caballeros observaron con asombro cómo luchaba ferozmente contra el T-1000. Su fuerza, velocidad y resistencia demostraban su superioridad. Sin embargo, su asombro no los disuadió de su misión. Alzando sus rifles, apuntaron al T-1000, con los dedos en el gatillo, listos para disparar a la orden de Agnes. De vuelta al lado de Louise y Saito, el TX se acercaba peligrosamente. Saito sentía el calor que emanaba de su lanzador de plasma. Apretó los dientes, protegiendo a Louise tras él, con su improvisada escopeta de palanca firmemente sujeta. Estaba dispuesto a proteger a Louise a toda costa. Sabía lo que estaba en juego. La vida de Louise no era solo suya. El destino del futuro, el destino de la humanidad, dependía de su existencia. Entonces, de repente, Agnes y su equipo irrumpieron en escena, apuntando con sus rifles de asalto al TX. Su llegada supuso un alivio momentáneo para Saito, quien aflojó un poco la presión sobre la escopeta. «Quédense atrás», ordenó Agnes, sin apartar la vista del TX. Tras su orden, sus caballeros abrieron fuego, con balas que zumbaban en el aire, dirigidas al Terminator. El sonido de los disparos resonó por las calles ahora desiertas, un coro ensordecedor que marcaba el choque de voluntades y hierros. Las balas rebotaron en el armazón metálico del TX, y las chispas iluminaron las calles anochecidas con un resplandor inquietante. Pero la embestida no detuvo a la Terminator. Continuó su avance amenazador, con el zumbido de su lanzador de plasma resonando siniestramente en medio de los disparos. Louise, tras la barrera protectora de Saito y los caballeros, observaba la escena con ojos abiertos y asustados. El corazón le latía con fuerza en las costillas. Cada latido era un agudo recordatorio del peligro que corrían. «Saito», susurró, apretándole el brazo con más fuerza. Él echó una rápida mirada por encima del hombro, encontrándose con la de ella. Estaban llenos de determinación, la promesa de que la protegería pase lo que pasara. Con un firme asentimiento, se giró para encarar al Terminator, con su escopeta apuntada y lista. Mientras tanto, del lado de Arnie, los caballeros abrieron fuego contra el T-1000, y sus rifles de asalto desataron una lluvia de balas sobre la máquina inflexible. Arnie, momentáneamente desconcertado por el repentino apoyo, recuperó rápidamente el equilibrio y cargó contra el T-1000, golpeando al Terminator con una fuerza increíble. A pesar del ataque combinado, el T-1000 parecía imperturbable. Contraatacó, arremetiendo contra Arnie y los caballeros con golpes rápidos y brutales. Su forma se transformó, y de su cuerpo de metal líquido surgieron armas, convirtiéndolo en un oponente aún más formidable. En medio del caos, el equipo de Agnes continuó su asalto al TX. Sus balas parecían tener poco efecto en el Terminator, la implacable máquina acercándose cada vez más. El zumbido del cañón de plasma se hizo más fuerte. El orbe luminoso de energía que se acumulaba en su boca era una visión aterradora. «Saito. Ahora», gritó Agnes, con la mirada fija en el TX. Con un gesto decidido, Saito apretó el gatillo de su escopeta. El arma retrocedió al tiempo que una bala volaba directamente hacia la TX. La potente bala la impactó de lleno en el pecho, y el impacto la hizo tambalearse hacia atrás por un instante. Los caballeros mosqueteros aprovecharon la oportunidad e intensificaron sus disparos, con la esperanza de derribar al Terminator mientras estaba desequilibrado. De repente, el zumbido ensordecedor del lanzador de plasma llenó el aire mientras la TX recuperaba el equilibrio. Sus ópticas azules brillaron con un brillo impío mientras apuntaba a los caballeros que se atrevían a oponerse a ella. Un silencio sepulcral se apoderó del campo de batalla mientras la energía acumulada alcanzaba su punto máximo. La anticipación, una entidad palpable que se enroscaba en cada corazón y lo atenazaba con fuerza. El TX disparó. Un potente rayo de plasma azul blanquecino atravesó la penumbra del atardecer y, tras él, el mundo se desintegró en 1000 fragmentos de luz y oscuridad. Los caballeros más cercanos a la explosión se evaporaron al instante. Sus gritos de terror y dolor resonaron inquietantemente en la noche, por lo demás silenciosa. Los caballeros más alejados de la explosión fueron lanzados hacia atrás por la fuerza de la explosión. Cayeron al suelo con fuerza, y sus armaduras resonaron con fuerza contra la calle adoquinada.
El humo y los escombros les nublaron la vista, y el sabor a ceniza y metal quemado les inundó la boca. Agnes observó horrorizada cómo sus compañeros caían, sus vidas extinguidas en un abrir y cerrar de ojos. Su corazón latía con fuerza contra su pecho, mientras la escena se desarrollaba ante ella en una cámara lenta y agonizante. Saito. Cubre a Louise. Ordenó, su voz apenas audible por el zumbido en sus oídos. Tenía que seguir luchando. Tenía que proteger a su princesa y a su amiga. La determinación se endureció en su corazón, transformándose en una fuerza implacable que la impulsó hacia adelante. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Arnie y el T-1000 continuaba. La capacidad de este último para cambiar de forma resultó ser una ventaja formidable. Sus ataques eran implacables e impredecibles. A pesar de ello, Arnie se mantuvo firme, contrarrestando cada golpe con una precisión calculada que delataba su experiencia. Sin embargo, la atención de Arnie estaba parcialmente centrada en la masacre que se desarrollaba. Sus sensores detectaron la acumulación de energía una fracción de segundo antes de que el transmisor disparara. Sus instrucciones eran claras. Proteger a la madre de John y proteger a Louise. Pero estaba demasiado lejos, demasiado inmerso en el combate, para evitar el asalto. Incluso mientras repelía al T-1000, sus procesadores trabajaban a destajo, analizando la situación y calculando la mejor estrategia. Sabía que debía abandonar su lucha con el T-1000 y ayudar a Saito y a los caballeros. La seguridad de Louise era primordial. Las consecuencias de su muerte, impensables. Saito, a pesar de su lucha contra el miedo y la incertidumbre, obedeció la orden de Agnes sin dudarlo. Protegió a Louise, su cuerpo actuando como su única barrera contra el TX. El corazón le latía con fuerza en el pecho, el miedo le corría por las venas. Pero tenía una misión, un propósito. Tenía que proteger a Louise, asegurar el futuro de la humanidad. Y lo haría, aunque le costara la vida. Con renovada determinación, Saito miró fijamente al TX, con un desafío intenso en su mirada. No se rendiría. No flaquearía. No mientras tuviera aliento y una lucha por ganar. Saito, Agnes y los caballeros mosqueteros restantes abrieron fuego contra el TX. Sus rifles de asalto resonaron con fuerza al descargar sus municiones. A pesar del volumen de los disparos, el TX continuó avanzando, aparentemente inmune a la avalancha de balas. Mientras tanto, Arnie se encontraba enfrascado en un combate con el T-1000. Su batalla era una feroz e implacable danza de metal y fuerza. Louise, de pie a pocos pasos de Saito, solo podía observar con impotencia cómo sus amigos luchaban por sus vidas. Era una maga, miembro de la prestigiosa familia Ballere, pero en ese momento de extrema necesidad, sus habilidades mágicas le fallaron. La frustración y el miedo que la embargaban amenazaban con asfixiarla. El amargo sabor de la impotencia la hacía sentir pequeña e insignificante. En un intento desesperado por ayudar, metió la mano en su bolso y sacó el pequeño libro que le había dado el director Osmond. El libro, como le habían dicho, contenía poderosa magia del vacío. Pero cada vez que hojeaba sus páginas, solo encontraba pergamino en blanco. Pero tenía que intentarlo. Hojeó el libro una y otra vez, su desesperación crecía con cada vuelta de página. Sin embargo, a pesar de su desesperación, las páginas permanecían en blanco. Su corazón se desmoronó, sus esperanzas aplastadas bajo el peso de la realidad. Frustrada, dejó el libro a un lado y concentró su energía en sus manos. Intentaría la magia convencional. Nunca se le había dado bien, pues a menudo causaba explosiones en lugar de lanzar el hechizo deseado. Pero estaba desesperada y tenía que hacer algo. Cerrando los ojos, comenzó a cantar en voz baja. Podía sentir la magia acumulándose en su interior, un infierno listo para desatarse. Entonces, extendió las manos hacia adelante, liberando la energía en una ráfaga de fuego. La explosión involuntaria resultante fue mucho mayor de lo esperado. Sacudió toda la zona, y la fuerza hizo que el TX saliera volando. La onda expansiva derribó a Saito, Agnes y a los demás caballeros mosqueteros, y el calor les quemó la piel. Cuando el humo se disipó, los caballeros restantes, Saito y Agnes, se pusieron de pie, con los oídos zumbando y la vista borrosa. Miraron a su alrededor, buscando el origen de la explosión. Sus ojos se posaron en Louise, quien se miraba las manos con incredulidad. Louise, exhaló Saito, sintiendo un gran alivio al ver que estaba ilesa. Agnes solo pudo contemplar el espectáculo con incredulidad. Incluso Arnie, que había logrado localizar al T-1000, echó un vistazo al epicentro de la explosión. Por un instante, la batalla cesó.
El T-1000 y el TX quedaron momentáneamente desorientados, lo que dio a los humanos un merecido respiro. Fue un breve respiro en una batalla por lo demás implacable, una chispa de esperanza ante las abrumadoras adversidades. Sin embargo, el TX pronto se recuperó y la batalla se reanudó. Pero esta vez, Louise había logrado ayudar de una manera que nunca imaginó. Este no sería el final. Seguirían luchando, con la esperanza renovada por la inesperada contribución de Louise a la batalla. Mientras la batalla se intensificaba, el incesante conflicto entre el hombre y la máquina pintaba un panorama sombrío en medio del ambiente festivo. Saito, Louise, Arnie, Agnes y los caballeros mosqueteros restantes eran repelidos, y sus esfuerzos combinados apenas contuvieron el implacable asalto del TX y el T-1000. Las manos de Saito temblaban mientras recargaba su escopeta, con el corazón latiéndole con fuerza. No ganaban terreno. Estaban perdiendo. Echó un vistazo a Louise, pálida pero decidida. Arnie, tan estoico como siempre, seguía enfrascado en la batalla contra el T-1000. Y Agnes, líder hasta el final, estaba reuniendo a sus caballeros mosqueteros contra el TX. Justo cuando todo parecía perdido, un rugido atronador resonó en el aire, obligando a ambos bandos a detener momentáneamente su ataque. Saito, Louise y los demás alzaron la vista, con los ojos abiertos de sorpresa y esperanza. El cielo estaba lleno de innumerables caballeros de Tristain, cabalgando sobre sus majestuosos grifos. Habían llegado justo a tiempo. Liderando la carga estaba nada menos que la propia reina Henrietta, con los ojos encendidos de determinación. Por Tristain. Rugió, alzando su bastón. Los caballeros repitieron su grito. Sus voces resonaron en el aire, infundiendo esperanza en los corazones de Saito, Louise y los demás. El TX y el T-1000 evaluaron la situación rápidamente. A pesar de su tecnología superior, estaban significativamente superados en número. Una retirada táctica se convirtió en la opción lógica. Utilizando sus avanzadas habilidades de cambio de forma, se transformaron en civiles y comenzaron a mezclarse entre la multitud que huía, pasando desapercibidos para la Guardia Real. Mientras los refuerzos empezaban a asegurar la zona, Saito y los demás no pudieron evitar un suspiro de alivio. Habían sobrevivido. Apenas. Henrietta aterrizó junto a ellos, con la preocupación reflejada en sus ojos. ¿Están bien?, preguntó, recorriéndolos con la mirada. Antes de que pudieran responder, todos sintieron una punzada de inquietud. El TX y el T-1000 habían desaparecido, sí. Pero seguían ahí fuera. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Era una lucha contra el tiempo, una lucha desesperada por proteger su futuro. Habían ganado hoy, pero nadie sabía qué sucedería mañana. Por ahora, sin embargo, podían descansar y reagruparse. La amenaza inminente de los exterminadores aún se cernía sobre ellos, pero con renovada esperanza y determinación, estaban listos para enfrentar lo que se les presentara. Una vez que el polvo se asentó, Saito y Louise comenzaron a recorrer las calles abarrotadas, sorteando escombros y esquivando a algún que otro ciudadano en pánico. Su objetivo era Arnie, erguido y aparentemente ileso entre el caos. El resplandor de la victoria aún no lo había alcanzado. Sus gélidos ojos azules aún escudriñaban los alrededores en busca de posibles amenazas. Louise, sin poder contener el alivio, corrió los últimos pasos y se arrojó a los brazos de Arnie, hundiendo la cara en su pecho. Arnie, aunque desconcertado, la rodeó con un brazo en un gesto reconfortante. Miró a Saito, quien asintió, comprensivo. Mientras se aferraban a este momento de reencuentro, la reina Henrietta y Agnes se acercaron, seguidas por los caballeros mosqueteros restantes. Henrietta lucía una suave sonrisa, con los ojos brillando con orgullo. A pesar de los desastrosos acontecimientos, su amiga estaba a salvo y su reino seguía en pie. Saito, Louise, me alegra que estén a salvo, dijo Henrietta, con la mirada fija en el dúo. Saito le dedicó una leve sonrisa, con la gratitud reflejada en sus ojos. Les debemos una, majestad. Henrietta rió entre dientes, una risa suave que, de alguna manera, logró animarlos. Por favor, Saito, te dije que me llamaras Henrietta. Dirigiéndose a Arnie, le extendió una mano. Debo expresar mi más profundo agradecimiento por lo que has hecho. Arnie asintió, aceptando su mano con firmeza. Estoy programado para proteger a Louise. Agnes intervino entonces. Deberíamos reagruparnos y decidir nuestros próximos pasos. Ya había recuperado su actitud de comandante, concentrándose en sus próximos movimientos. Los caballeros mosqueteros asintieron, firmes tras ella. La reina Enriqueta asintió. Sí, deberíamos.
Y también deberíamos intentar comprender mejor a nuestro enemigo. Louise, ¿podrías contarnos más sobre estas máquinas? Dicho esto, se dirigieron al castillo real, listos para informar y planificar la estrategia. Saito y Louise intercambiaron una mirada, comprendiendo ambos que su viaje estaba lejos de terminar. Debían prepararse para las amenazas inminentes y las batallas que se avecinaban. La grandeza del castillo real parecía un poco más tenue, sus imponentes muros resonaban con un silencio sepulcral. En un rincón tranquilo, el trío de Louise, Saito y Arnie permanecían sentados, con rostros sombríos, mientras le contaban el desgarrador suceso a Henrietta. Mientras tanto, Agnes y sus caballeros estaban ocupados afuera, controlando a la multitud y ofreciendo ayuda a los ciudadanos atrapados en el caótico ataque. Saito recorrió la veta de la madera de la mesa con la mirada perdida. Atacaron sin previo aviso, Su Majestad, empezó. El TX y el T-1000 fueron despiadados y calculados. Henrietta asintió, con los dedos aferrados a una copa de vino de cristal. ¿Pero cómo pudieron infiltrarse en la capital sin ser detectados? Tenemos guardias apostados en cada entrada. Arnie, sentado un poco apartado del grupo, habló con su voz monótona. El TX y el T-1000 son unidades de infiltración avanzadas. Están equipados con polialeación mimética, lo que les permite transformarse en cualquier forma humana, mimetizándose eficazmente con la población. Henrietta frunció el ceño confundida, mirando a Arnie y a Saito. ¿Mimético, y ahora qué? Saito, comprendiendo su confusión, ofreció una explicación más sencilla. En resumen, Su Majestad, pueden cambiar su apariencia para parecerse a cualquiera. Así es como lograron mimetizarse e infiltrarse en la ciudad. Un momento de profundo silencio siguió a sus palabras. Henrietta se recostó en su silla, con los ojos abiertos de par en par al comprender. Ahora entendía por qué les costaba tanto rastrear al T-1000 y cómo el TX había logrado colarse sin ser detectado. Pensó en su gente, que hacía apenas unas horas se regocijaba, y ahora vivía con el temor de un enemigo invisible que podía ser cualquiera, en cualquier lugar. ¿Pero por qué han venido a la capital?, preguntó Henrietta, frunciendo el ceño con preocupación. Arnie miró a Saito antes de responder. Lo más probable es que estén aquí por Louise. Skynet la ha marcado para su eliminación. Henrietta se estremeció ante esta revelación, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. ¿Louise? ¿Pero por qué? Creí que me habías dicho que su misión era exterminar a toda la humanidad. La propia Louise se quedó atónita. El corazón le latía con fuerza en el pecho, el miedo le punzaba la mente. ¿Era el objetivo? ¿Una máquina enviada desde el futuro? La idea era casi demasiado absurda para creerla. Arnie la miró fijamente, con la expresión impasible de siempre. Louise, eres John Connor. Y por eso te quieren. Esta declaración provocó una mirada incrédula en Louise. Otra vez no, Arnie. Dijo exasperada. No soy John Connor. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Arnie, sin embargo, se mantuvo firme. Skynet sabe que eres John Connor. Por eso enviaron al TX y al T-1000 tras de ti. Saito observó el intercambio, con un nudo de preocupación en el estómago. Sabía por qué Arnie creía que Louise era John Connor. Porque, en cierto modo, lo era. Era su madre. Arnie entonces empezó a hablar. Louise, compartes el 50% del código genético de John Connor. Saito abrió mucho los ojos al comprender lo que Arnie estaba a punto de revelar. Extendió la mano por encima de la mesa y agarró el brazo de Arnie. Para. Siseó. No podía dejar que Arnie se lo dijera. Si Louise supiera que estaba destinada a ser la madre del salvador de la humanidad, ¿cambiaría el futuro? ¿Ponería en peligro el nacimiento de John Connor? La sala se sumió en un tenso silencio, con la súplica desesperada de Saito flotando en el aire. Le lanzó a Arnie una mirada significativa, rezando para que la máquina comprendiera la gravedad de su petición tácita. El momento pesaba, un futuro aún por escribir se tambaleaba precariamente al borde de la revelación. ¿Qué quieres decir, Saito? ¿Por qué debería detenerse?, preguntó Henrietta, mirando fijamente a Saito y a Arnie, con el ceño ligeramente fruncido. El peso de la orden de Saito flotaba en el aire, denso como la niebla que cubría la ciudad en la madrugada. Saito miró a Arnie, suplicándole mentalmente a la máquina que guardara silencio, que no revelara el secreto que inevitablemente alteraría el curso de su línea temporal. Era una línea muy fina la que pisaban, con el futuro mismo de la humanidad tambaleándose precariamente al borde de sus palabras.
Nosotros, empezó Saito, buscando con dificultad las palabras que no revelaran la verdad que intentaba ocultar con todas sus fuerzas. Lo que Arnie quiso decir es que, te pareces a John Connor en ciertos aspectos. Louise puso los ojos en blanco y negó con la cabeza, exasperada. ¿Otra vez eso? Ya te dije que no soy ese tal John. Ni siquiera lo conozco. Henrietta ladeó la cabeza, perpleja. ¿Códigos genéticos? ¿Es un término de tu mundo? No lo conocemos. Saito respiró aliviado. Era su oportunidad de desviar la conversación del peligroso precipicio de la verdad. Podía aprovechar su desconocimiento de este concepto. Sí, asintió, con aire de confianza. En nuestro mundo, tenemos una forma de identificar a la gente. Como un escudo personal, único para cada persona. Y por una extraña coincidencia, el escudo de Louise se parece al de este John Connor. Fue una simplificación grosera, y no del todo exacta, pero era mejor que revelar toda la verdad. Por ahora. Louise, sin embargo, no estaba del todo convencida. Una sospecha la asaltaba. Saito era un libro abierto, demasiado honesto para su propio bien. Lo conocía lo suficiente como para saber cuándo evadía la verdad. Su lenguaje corporal, su tono, el más mínimo cambio en su mirada, todo delataba un secreto que deseaba guardar desesperadamente. Decidió guardarse esta observación para sí misma, por ahora. ¿Un escudo personal, eh? Reflexionó Henrietta. Intrigante. Parece que tu mundo está lleno de maravillas. Louise asintió distraídamente, con la mente llena de preguntas. Saito ocultaba algo, estaba segura. Y estaba decidida a averiguarlo. Pero por ahora, decidió dejarlo pasar, esperar el momento oportuno. En efecto, respondió Saito, manteniendo la calma. En su interior, solo esperaba que su estratagema hubiera funcionado. Por el momento, parecía haber logrado evitar una revelación que cambiaría su futuro. Pero no sabía por cuánto tiempo. Por ahora, sin embargo, simplemente agradecía el respiro. La habitación volvió a sumirse en el silencio, cada uno perdido en su propio mundo de pensamientos, con una frágil paz en juego. El TX y el T-1000 se habían retirado a las afueras de la capital real, sin ser detectados en medio del caos que siguió al repentino ataque. Mimetizarse entre los ciudadanos aterrorizados que huyan era algo natural para ellos. Con un solo objetivo en sus mentes artificiales, se dirigieron hacia la cueva donde se encontraba Skynet, escondida en los oscuros recovecos de una lejana cordillera. Análisis del fracaso de la misión, comenzó el T-1000, mientras su forma de metal líquido se movía y se arremolinaba a la luz de la luna mientras avanzaban penosamente por el árido paisaje. Nuestra aproximación fue directa, lo que resultó en la movilización de importantes fuerzas hostiles. Los ojos fríos y calculadores del TX escudriñaron los alrededores mientras asentía. De acuerdo. La superioridad numérica de las fuerzas enemigas exigía una retirada táctica. Se requiere una nueva estrategia. Las dos máquinas continuaron su viaje en silencio, con una determinación sombría en sus rasgos. Cada paso, cada instante, los acercaba un paso más a su objetivo. Las ruedas de sus intrincados planes giraban sin cesar, formulando innumerables estrategias nuevas. Su misión permanecía inquebrantable: la eliminación de Louise de la Valliere. Al llegar a la entrada de la cueva, el T-1000 extendió el brazo, cuya piel se transformó en una compleja llave. Con un suave silbido, la puerta se abrió, revelando la base secreta de Skynet. Una vez dentro, comenzaron a deliberar. Un silencio extraño e inquietante llenó la cueva mientras las máquinas analizaban sus opciones. El T-1000 fue el primero en romper el silencio. Se ha adquirido la ubicación de la finca familiar de Louise de la Valliere, anunció, con su voz resonando en las frías paredes metálicas. Esta información podría utilizarse para la readquisición y la liquidación. Los ojos del TX parpadearon un instante mientras procesaba la información. Afirmativo. El patrimonio familiar presenta una opción más viable. La probabilidad de una fuerza hostil significativa es menor. Ajustando los parámetros de la misión, confirmó el T-1000, mientras su forma cambiante se reflejaba en la superficie brillante del núcleo de Skynet. Estrategia: aislar al objetivo en un entorno con menos variables. La mirada penetrante del TX estaba fija en la representación holográfica del mapamundi, que marcaba la ubicación de la finca de la familia Valliere. La ejecución del plan es crucial. No podemos permitirnos otro fracaso. Los dos exterminadores entraron entonces en éxtasis, lo que permitió a sus procesadores avanzados calcular y revisar innumerables estrategias posibles.
Un suave y rítmico zumbido llenó la cámara mientras esperaban, con sus mentes frías y calculadoras trabajando al unísono, preparándose para su siguiente movimiento. La férrea determinación de las máquinas era un escalofriante recordatorio de la implacable naturaleza de su misión. El fracaso no era una opción. Cada momento y cada oportunidad serían aprovechados para asegurar la eliminación de Louise de la Valliere, la madre de John Connor. El eco escalofriante de su conclusión permaneció en la sala mucho después de terminada la discusión, un testimonio de su inquebrantable resolución. Louise de la Valliere será eliminada. El gran salón del castillo real, bañado por el resplandor dorado del sol poniente, resonaba con las voces de Henrietta, Louise, Saito y Arnie. Su conversación era tenue. El peso del ataque anterior aún se sentía en el aire. Louise, Saito, Arnie, les sugiero que regresen a la academia, sugirió Henrietta, con su porte majestuoso ensombrecido por la preocupación. Dado lo que acaba de ocurrir, es imperativo que se mantengan a salvo. Arnie y Saito asintieron, entendiendo. Louise, sin embargo, parecía un poco desconcertada, con sus ojos violetas abiertos de par en par por la sorpresa. Pero Henrietta, protestó débilmente, ¿qué pasa con...? Su protesta fue interrumpida cuando Henrietta levantó la mano, con el rostro firme y resuelto. Es por tu seguridad, Louise, dijo. Te envío a Agnes y a sus caballeros para que te aseguren. Como si hubiera sido una señal, Agnes entró en el salón y su mirada se cruzó con la de Henrietta. Con un breve asentimiento, confirmó la orden de la reina. El carruaje está listo, Su Majestad. El viaje de regreso a la academia fue tranquilo, el carruaje retumbaba suavemente por los caminos adoquinados. Louise se encontró mirando a Saito de reojo, con una expresión de perplejidad grabada en el rostro. Sintió una extraña inquietud, una sospecha que la corroía. Había notado los sutiles intentos de Saito por desviar la conversación antes. Era como si intentara evitar que Arnie revelara algo crucial sobre ella. Louise parpadeó al darse cuenta de que había estado mirando a Saito. Sus mejillas se sonrojaron al apartar la mirada. ¿Por qué lo había estado observando con tanta atención? Rápidamente se deshizo de la vergüenza y dejó que su mente volviera a sus sospechas. Saito definitivamente ocultaba algo, pero ¿qué? Mientras reflexionaba, no pudo evitar notar la tensión que parecía rodearlo. Mientras tanto, Agnes estaba sentada frente a ellos, con la mirada fija en la ventanilla del carruaje, absorta en sus pensamientos. La abrumadora tarea de proteger a Louise de estas formidables máquinas la agobiaba. La intensidad de su lucha se repetía en su mente. Las imágenes eran nítidas e implacables. El resto del viaje estuvo interrumpido por el trote rítmico de los caballos y los suaves murmullos ocasionales de las conversaciones. El trío en el carruaje se perdió en su propio mundo, cada uno absorto en sus propios pensamientos, con el corazón cargado de palabras no dichas y verdades ocultas. A medida que la silueta de la academia comenzó a aparecer en la distancia, la sensación de incertidumbre que flotaba en el aire del carruaje era palpable. La luna colgaba en lo alto del cielo, proyectando un resplandor plateado sobre los extensos terrenos de la academia. La imponente estructura, envuelta en oscuridad y sombras, se alzaba solemne y serena contra el cielo nocturno. El carruaje se detuvo. Los cascos de los caballos repiquetearon contra el empedrado, llenando el silencio de la noche. Agnes, con la mirada acerada bajo la luz de la luna, se volvió hacia el trío. Su Majestad se mantendrá en contacto con nosotros a través de mensajeros reales, informó, con su voz resonando en el silencio del carruaje. Vuestra seguridad es su máxima preocupación, Louise. Louise asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Una suave brisa le meció el pelo rosa al bajar del carruaje, aferrándose a la puerta con su pequeña mano. Sus pensamientos eran un caos, pero se concentró en las palabras de Agnes, esperando encontrar en ellas algo de consuelo. Agnes continuó, con un tono de urgencia en su voz. Por confidencialidad y seguridad, Su Majestad te ha asignado un nombre en clave, Louise, anunció, haciendo una breve pausa antes de revelar el alias elegido. De ahora en adelante, serás conocida como Zero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Saito y Arnie intercambiaron una mirada rápida, un entendimiento tácito entre ellos. Este era un paso crucial para garantizar la seguridad de Louise. ¿Pero por qué Zero? Louise finalmente rompió el silencio, con sus ojos rosados abiertos por la confusión. Agnes sonrió levemente ante la pregunta, una visión inusual que pareció iluminar la penumbra de la noche. El 0, como sabrás, es un símbolo significativo. Es el punto de partida, el comienzo, explicó.
Simboliza el potencial, una sensación de infinitas posibilidades. Henrietta cree que te sienta bien, Louise. La explicación flotaba en el aire fresco de la noche, testimonio de la fe que Henrietta tenía en Louise. Había algo en que la llamaran Cero que despertó en Louise una renovada determinación. Se irguió un poco más, con la mirada fija en Agnes. Lo entiendo, Agnes. Haré todo lo posible por cumplir con este nombre en clave, dijo Louise con firmeza, y su voz reflejaba la determinación que ahora brillaba en sus ojos. Agnes asintió con aprobación, su mirada fija en Louise un instante más. Mientras se dispersaban, cada una absorta en sus pensamientos, el cielo nocturno sobre ellas centelleaba con 1.000.000 de estrellas, como si reconociera en silencio la valentía que albergaba el corazón de Cero. El camino de regreso al dormitorio fue silencioso, todos absortos en sus pensamientos. El aire era fresco con el aroma de las flores nocturnas y las melodías de los grillos tejían una suave canción de cuna a su alrededor. Arnie, aparentemente imperturbable ante los acontecimientos del día, avanzaba, su paso robótico en perfecta sincronía con el ritmo de la noche. Saito y Louise, por otro lado, se quedaron atrás. El peso de los acontecimientos del día parecía haberles pasado factura. Sus pasos eran pesados y lentos. Pero a pesar del silencio, los pensamientos de Louise eran todo menos tranquilos. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras la sospecha la carcomía. Al llegar al dormitorio, se despidieron de Arnie, quien se quedó afuera de guardia. Al entrar en el ambiente familiar de la habitación, la suave luz de la linterna la bañó con una cálida luz. Saito bostezó y se estiró, sus músculos protestando por el esfuerzo del día. Louise lo observó un momento, con el corazón encogido. Había algo en su forma de actuar que no cuadraba del todo. Sus sospechas, hasta entonces latentes, ahora bullían. Saito, empezó con voz vacilante. Hay algo que no me estás contando, ¿verdad? Se quedó paralizado, de espaldas a ella. Pasó un momento de silencio antes de que finalmente se diera la vuelta. Sus ojos azules reflejaban una mezcla de sorpresa y resignación. Lo habían pillado. ¿Qué te hace pensar eso, Louise? Preguntó con voz cuidadosamente neutral. Se acercó, con las manos entrelazadas. Has estado actuando de forma extraña. Y antes, cuando Arnie iba a decir algo sobre mí, sobre por qué me persiguen, lo detuviste. ¿Por qué? Saito suspiró, frotándose la nuca. Debería haber sabido que Louise lo entendería. Subestimó su intuición. Empezó, mirándola. Podía ver la determinación en sus ojos, la exigencia de la verdad. Se lo debía. Pero también conocía los peligros de revelar demasiado. Estaba entre la espada y la pared. Empezó de nuevo, con la voz temblorosa, Arnie y yo solo intentamos protegerte, Louise. Eso es todo. Observó cómo Louise asimilaba sus palabras, buscando la mirada de él. Supo entonces que esta era una conversación que no podían evitar. La verdad, al parecer, exigía ser escuchada. Pero por esta noche, los secretos podían esperar. Al ver el cansancio en el rostro de Saito, Louise finalmente asintió. Hablaremos de esto mañana, Saito, dijo en voz baja, volviéndose hacia su cama. Su sospecha no se había disipado del todo, pero por ahora, podía disiparla. Con un suspiro de alivio, Saito asintió, agradecido por el indulto. Mientras se acomodaban para pasar la noche, los secretos entre ellos yacían como una tercera entidad silenciosa en la habitación, esperando el amanecer de un nuevo día para ser revelados. Mientras Louise yacía en su cama, un suave suspiro escapó de sus labios al contemplar las vigas de madera del techo, bañadas por la luz de la luna. Volvió la mirada hacia Saito, que dormía profundamente en el pajar junto a ella. Su respiración rítmica le infundía paz, pero no fue suficiente para calmar la tormenta que la atormentaba. Se levantó de la cama, sus pies tocaron la fría piedra del suelo. Lo más silenciosamente posible, caminó de puntillas hacia la puerta y salió al tranquilo pasillo, donde Arnie estaba apostado. Arnie, susurró, su voz apenas se oía en la quietud de la noche, hay algo que necesito saber, antes, estabas diciendo algo sobre mí, sobre John, pero Saito te detuvo. ¿Qué era? Arnie, siempre la máquina, no se anduvo con rodeos. Compartes el 50% del mismo código genético que John Connor, afirmó simplemente. Intentó digerir sus palabras, intentó comprender lo que quería decir. ¿Qué quieres decir? La mirada del cyborg era firme. Significa que eres la madre de John Connor. Una oleada de conmoción golpeó a Louise. Sintió que se le cortaba la respiración al dar un paso atrás, con la mente dando vueltas.
Había comprendido las implicaciones de ser el objetivo de Skynet por culpa de John Connor, el líder de la resistencia de la humanidad en el futuro. Pero esto superaba todo lo que jamás había imaginado. Ella, Louise, iba a ser madre, la madre de quien salvaría a la humanidad. Eso es imposible. Balbució, sus grandes ojos brillando en la tenue luz. Arnie la miró fijamente. Es la verdad, Louise. ¿Por qué? La palabra salió de sus labios sin que pudiera contenerla. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? La mirada de Arnie no vaciló al dar su respuesta. John Connor es la clave para la supervivencia de la humanidad. Si te eliminan, él nunca existirá y la humanidad perderá a su líder. La gravedad de sus palabras impresionó a Louise. No era una simple estudiante de la academia, era la madre de la última esperanza de la humanidad. La revelación fue abrumadora y aterradora, pero explicaba por qué era tan crucial para los planes de Skynet. Yo, necesito algo de tiempo, murmuró Louise, sintiéndose mareada por la enormidad de la revelación. Tu seguridad es mi principal misión, Louise, declaró Arnie, observándola mientras se daba la vuelta para irse. Estoy aquí para protegerte, y a John. Su corazón latía con fuerza al volver a entrar en la habitación. El silencio de la noche se llenaba ahora de los ecos de la verdad que acababa de descubrir. Su mundo había cambiado irreversiblemente, y mientras se acostaba en la cama, contemplando las vigas de madera sobre ella, supo que nada volvería a ser igual. Tras el encuentro con Arnie, el suave susurro de las sábanas parecía más fuerte en la quietud de la noche. Louise se acurrucó bajo la manta, apretándose con ella mientras intentaba comprenderlo todo. Iba a ser madre. No una madre cualquiera, sino la madre de John Connor, la última esperanza de la humanidad contra Skynet. Era una responsabilidad inimaginable, una que jamás había soñado con asumir. Su peso era colosal, sus implicaciones aterradoras. Luego estaba la pregunta sobre el padre. A Louise se le encendieron las mejillas al pensarlo. ¿Quién podría ser? ¿Quién sería el padre de John Connor? Sus pensamientos se dirigieron a Saito. El corazón le latía con fuerza ante ese pensamiento, y rápidamente intentó apartarlo. Pero regresó, insistente, apoderándose de ella y negándose a soltarla. ¿Sería Saito? La idea era absurda. Ella y Saito eran simplemente, bueno, no sabía exactamente qué eran. Pero estaba segura de que no eran, en absoluto, el tipo de pareja capaz de concebir un hijo, y mucho menos el salvador de la humanidad. Negó con la cabeza, disipando los pensamientos tan rápido como surgieron. Eran absurdos, completamente ridículos. Saito, el padre de John Connor. La idea era absurda. Sin embargo, cuanto más intentaba descartarla, más sentido le parecía. Saito siempre había estado ahí para ella, protegiéndola, incluso cuando ella no quería. Era valiente, fuerte y hábil. Poseía muchas de las cualidades que ella imaginaba que debía tener John Connor. Sintió una extraña calidez en el pecho al pensar que Saito era el padre. Era una sensación extraña, indescriptible, pero no desagradable. Era casi, reconfortante. Louise se sonrojó al pensarlo. Necesitaba dejar de pensar así. Era demasiado. Demasiado intenso. Demasiado confuso. Respiró hondo, cerró los ojos e intentó calmar su corazón acelerado. Necesitaba concentrarse, decidir qué hacer a continuación, cómo manejar esta revelación. Pero mientras el sueño la vencía, un pensamiento persistía. Saito. Era un pensamiento que la confundía y la consolaba a la vez, un pensamiento que no estaba lista para explorar, aún no. Pero mientras se quedaba dormida, no pudo evitar preguntarse sobre las posibilidades, sobre las conexiones que nunca había anticipado, sobre un futuro que jamás había imaginado.